emprender es muy difícil. El que lo quiera hacer tiene que tener en cuenta que es demasiado difícil, hay 1000 obstáculos y a medida que va creciendo su emprendimiento hay obstáculos y problemas mucho más grandes. Nosotros tenemos meses que perdíamos $15,000. Había la opción de que nos quitaran la empresa, se hablaban de demandas de $500,000, $800,000, es que eran unas cosas muy salvajes. Bueno, estoy demasiado emocionado del invitado que tengo. En Copiloto se nos ocurrió entrevistar a Daniel Londoño. Para los que no saben, Daniel Londoño es el socio que compró mi participación en Amazónica. Amazónica es la empresa que yo empecé hace 8 años acá en Estados Unidos. Digamos que gran parte de lo que llegó a ser Amazónica también fue por tu entrada. Es más, estoy seguro totalmente del hecho, porque yo no creo que Amazónica hubiera crecido al ritmo que terminó creciendo. No daba. Cuando hablamos de sociedades, ¿qué son los temas que se te han hecho difíciles a vos? Pues yo creo que en sociedades es obviamente vas a convivir, creo que la mayoría de tu tiempo con el socio, entonces pues uno es llevar, pues hay que aprenderse a llevar muy bien. ¿Por qué decidiste comprar Amazónica? Ay, bueno, pucha. Bueno, estoy demasiado emocionado del invitado que tengo porque, entre otras, yo mismo estoy curioso de esta entrevista. Yo soy mejor dicho, apenas en Copiloto se nos ocurrió entrevistar a Daniel Londoño. Yo dije, no, ¿cómo así? Soy el primero que quiere hacer esa entrevista porque yo quiero saber todo lo que ha pasado. Y para los que no saben, Daniel Londoño es el socio que compró mi participación en Amazónica. Amazónica es la empresa que yo empecé hace 8 años acá en Estados Unidos y estoy aquí con él más de 6 meses, 7 meses, 8 meses después de la compra. Sí, más o menos. ¿Cuánto? 10 ya. ¿10 meses? Bueno, Ya. estoy aquí 10 meses después, entonces estoy bastante emocionado e interesado en esta conversación. Daniel, entre otras, también es un amigo muy querido de mi vida y mejor dicho, amigo mío hace Mucho 10 tiempo, años. Así que bueno, bienvenido Daniel Londoño al podcast. No, pucha, yo también no sé ni qué esperar de acá, pero pues demasiado emocionado, demasiado agradecido. Vamos a ver qué sale. ¿Con qué sale estos esto? temas. Sí, Dios mío. No, estoy listo Mucho para que reírme hablar. porque, entre otras, Daniel es un personaje, o sea, a nivel no existe. Es de las personas más chistosas que tengo en mi vida y hemos vivido muchísimas cosas juntos, ¿no? Pues de todo. Hemos pasado como por 5 vidas. 5 vidas Esta es como la distintas. sexta. Pues yo quiero arrancar por ahí. Contame, recordame, porque vos sos, bueno, entre los dos no se sabe cuál tiene peor memoria, pero horrible. ¿cómo es que nosotros nos conocimos? ¿Por qué es que nos volvimos amigos? Nosotros nos conocimos creo que fue por Molly. Por Stephanie, sí. No, por Stephanie, nos conocimos por ella, pero como que no, o sea, no era que saliéramos todos los días hasta que de un momento a otro, yo nos empezamos a salir como cada 8 días y nos volvimos pues ya de que era todos los días, cada 8 días y pues... No, mejores así que amigos. nos fuimos a vivir juntos. Total, o sea, nos volvimos roommates y a los dos nos gusta la rumba, que es parte de lo que nos unió originalmente, nuestra amistad. Entonces empezamos a salir y me acuerdo que en algún momento Daniel fue como que ve, mudémonos a un apartamento juntos y dijimos, pues sí, vamos a ser roommates y fue lo máximo, pero nos duró 2 meses, Nos duró 2 meses, de enero a marzo. de sí, enero a 2 marzo. Y meses. el tema es que nos mudamos al apartamento en enero del 2020, Sí. 2 meses antes de que llegara la pandemia. Daniel para ese punto ya también, pues ya eras emprendedor porque tenía los gimnasios. Daniel tenía un negocio, era de gimnasios originalmente. Y Digamos que de ahí es nuestra amistad, digamos que siempre se basó en todo menos en trabajo, digamos inicial. O sea, como que nosotros no éramos ni que los dos éramos emprendedores, pero nunca hablábamos de cómo vas en tu emprendimiento, dame consejos o X, Y, Z. No, nuestra amistad nunca se basó en trabajo. Entonces, como que llegar después a trabajar juntos fue algo que pues fue también interesante. súper Incluso exacto. yo me acuerdo y yo le he contado esta historia a muchas personas que cuando ya en enero que nos mudamos juntos ya se hablaba un poco de la pandemia. Yo hablaba con vos y yo te decía, Daniel, van a cerrar el gimnasio, van a cerrar Amazónica. Y Daniel era el que me decía, ¿eso cómo se te ocurre? Eso no va a pasar. Daniel es un emprendedor de esos paisas, pues, que se le mide a todo, que no hay pared que no pueda superar. Entonces él era como que, ¿cómo? Que eso es una gripa. Y yo, Dani, eso no es una gripa, eso no es una gripa, eso no es una gripa. Hacia mí él es lo contrario. A mí él es literal, es la gripa. Obviamente esto era ya mucho más avanzado, pero pues, o sea, él fue creo que en los primeros vuelos que se pudieron haber ido, fue a mí. Fui yo, no, o sea, era yo súper ansioso y como nervioso y Daniel súper tranquilo y esto no va a pasar nada. Comprando tapabocas. Que entre otras, eso fue parte de lo que ahorita contaremos de fue la dinámica de trabajo de nosotros, que hacíamos tan buen equipo, en mi opinión, porque los dos tenemos como personalidades complementarias en el trabajo. Los push. De pronto yo lo empujaba a más libertad, no sé si esa es la palabra correcta, más
Más tranquilidad. riesgo y a mí él era el contrario, era como, bueno, un poquito más preparado. Sí, Yo sí, no, no, yo no pensaba las cosas. pero fue una buena mezcla. Sí. El punto es que llegó la pandemia y ahí empezó en verdad tu historia en Amazónica. Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, a mí él se fue para Colombia, cerró todo, obviamente, cerraron Amazónica, cerró el gimnasio, cerré todo, pero pues digamos que yo no sé por qué la vida y todo se me dio que antes de que cerraran alcancé a vender lo que yo tenía que era un gimnasio. Entonces ya cuando llegó pandemia era como, bueno, yo ya había vendido el gimnasio, estaba en ese proceso y a mí él volvió a abrir Amazónica sin él estar y mi primo estaba viviendo acá en Miami y pues mi primo también es como mi hermano, entonces a mí él le dio trabajo a mi primo en Amazónica Upper Buenavista. Entonces, pues yo ya, uno, pues no tenía trabajo porque había vendido el gimnasio. Entonces yo me iba todos los días para Amazónica, literal, aprendí a vender, a hacer cholados, a todo, hasta que un día literal me tocó decir a Miguel como, ven, ¿le puedo ayudar a Miguel a vender? No, un Pues, momento, yo te voy a interrumpir ahí porque esto yo le tengo que aclarar. O sea, el primo de Daniel trabajaba en Amazónica. Daniel en su desparche de haber vendido el gimnasio que lo vendió en el mejor momento de la vida, literal. que fue un mes antes de que llegara la pandemia, Daniel lo vendió. Estaba en tu lado, pero estaba desocupado y empezó a parchar en Amazónica y yo estaba varado en Colombia porque no habían vuelos de Colombia a Estados Unidos y yo me metía en las cámaras y te veía. Yo veía a Daniel sentado y entonces empezó así. Primero lo veía sentado, al otro día lo veía parado, después lo veía en la caja y ya era Daniel atendiendo y en esas yo no le decía nada porque como yo conocía a Daniel y yo sabía que este era un paisa vendedor así de pura cepa, yo decía, yo ni lo voy a interrumpir, yo sé que si él está ahí vendiendo, mejor dicho, esto es mejor para nosotros que nada. Y en esas me llamaste, que vos no sabías que yo ya te había visto. Sí, no. Sí, no, ahí entonces le dije y yo como que pues yo en ese momento ya sabía hacer todo, o sea, yo ya me sabía la receta de los cholados, ya sabía cómo manejar la caja, todo, yo como que pues no, pues le estoy ayudando a Miguel y creo que fue además, creo que un fin de semana que se llenó y además solo había una persona, porque pues eso no estaba pues como súper activado, entonces pues me tocó hacer de todo, o sea, fue como un día que eso vendió un montón y yo decía, Dios, pues ya métase, haga todo y pues ya a Miguel pues después le diré como, bueno, trabajé. No, y así fue, o sea, me avisó a posteriori que él no sabía que yo ya sabía y yo estaba feliz, yo igual estaba feliz, yo siempre veía por las cámaras, yo bueno, qué dicha que Daniel esté ahí, este man es emprendedor, él sabe cómo es. Y en esas me llama otra vez y me dice, Amiel, yo obviamente sabía de Amazónica, pero yo no sabía que esto era así, yo no sabía que a la gente le encantaba tanto, en verdad es muy chévere, me encanta este negocio. Y cuando Daniel me dijo eso, yo conecté 1 más 1 es 2 y yo dije, bueno, Daniel vendió la empresa de él, tiene un capital, nosotros queremos crecer y tiene tiempo, tiene ganas, le gustó el negocio, ha sido orgánico. Dani, ¿quieres ser socio? Y así fue. O sea, además fue por llamada porque además no habías llegado. No había Entonces, llegado. fue como, ve, suena interesante. Así que bueno, empecemos a ver y pues creo que se dio en... De O una, sea, o desde sea, ese día empecé a trabajar igual. Fue como sí, mientras hacíamos el proceso era como que bueno, ya empecé a trabajar ahí, empecé a conocer más de la marca, empecé desde ahí. O sea que como desde ese día que me metí fue como que nunca salí. no, fue como una maestría al final, porque encima fue como un intensivo, no había nada más que hacer. Vos en verdad también era hasta un buen plan, como que Sí, era una para hacer actividad. parte, sí. Estabas con tu primo en el local, parchando chévere, parchando. Y yo llego por ahí, mayo. Yo me acuerdo que el vuelo, yo me fui en un vuelo humanitario de esos primeros Sí. de que hubo de Estados Unidos, de Colombia a Estados Unidos, entre otras, porque el Mall de Aventura nos manda una carta y nos dice, a partir de tal fecha tienen que abrir y por cada día que no abran son $1.000 de multa, que era impagable. Y yo me acuerdo que me tocó montarme en uno de esos primeros vuelos, que entre otras todo el mundo en ese avión era disfrazado. Yo me acuerdo, yo puse una story y era la gente, mi Instagram explotado, la gente, ¿cómo así? ¿Dónde estás volando? ¿Cómo estás en un avión? Si no hay vuelos, ¿cómo estás haciendo? Y yo, no, es un vuelo humanitario, tal. Y llegué y en verdad todas mis memorias de la pandemia son con vos. Sí. No, pues, o sea, desde ahí ya éramos trabajando todo el día. Y además que nos tocaba hacer los turnos, pues obviamente yo desde que entré era haciendo turnos y fuera de eso pues era como que pues tampoco las ventas eran que estuvieran disparadas como para uno decir tenemos 1.000 empleados, entonces éramos Amiel y yo haciendo turnos, que además pasábamos demasiado buenos, Pasábamos buenos. turnos, yo hacía casi todo, pero Es que el tema era que el Molde Aventura fue el que nos obligó a abrir por la situación y éramos solo Daniel y yo en todo ese local. El Molde Aventura, entre otras, parecía una película de terror porque era ese mall vacío, la mitad de las tiendas están apagadas, muchas de las grandes marcas dijeron, pagamos la multa pero no vamos a abrir.
Y pasaban, es más, yo ni entiendo quién iba al mall en esa época. Sí, yo tampoco sé quién iba, pero pues nosotros éramos, uno, haciendo felices los turnos y dos, creo que si vendíamos 400 éramos felices. Que nos salían 400, si vendíamos 100. Ah, bueno, Era si vendíamos 100, $100 era como la meta del día. Era como que fue puta, si logramos vender 100, y era como que hoy vendimos 80, vamos para adelante. 80 eran 5 clientes en todo el día. Y éramos Daniel y yo ahí sentados en el computador, yo no sé qué, viendo cómo íbamos a hacer, bueno, lo uno, lo otro. Mira que mucho de mi memoria de esa época es como borroso, como que me pierdo sí, entre los días, sí, pero lo vivimos así. era Y una rutina. era una rutina. Teníamos que era ir a trabajar a Aventura, porque digamos, a por Buenavista Miguel, estaba está tu Miguel, primo. y ya Entonces, nosotros y Camila éramos como los únicos que estábamos metidos. metidos. Incluso yo me acuerdo que si Daniel no iba, yo no iba. O sea, yo tenía que, yo no, Turno, sí, eso no. o no, no había turno, porque era como que a mí me daba ansiedad de estar solo y vos no, pero pues vos, No, sí. yo no sé, pues o sea, si vos ibas, yo tenía que ir también. Y es que entre otras pasamos muy bueno. No, y creo que fue dentro de todo el tiempo que uno puede entrar, pues se puede decir, en el mejor momento, en comillas, para aprenderlo y pues, o sea, saber desde cómo partir la fruta, desde cómo hacer todo en el punto, hasta pues lo que llegamos a hacer, pues ya obviamente más administrativo, pero es que en ese momento no había como pensar, ay, crezcamos, pues como que en ese Sí, no momento estábamos existía. pensando cómo sobrevivimos este momento. Entonces fue un momento donde aprendimos mucho como del día a día y pues ya después una vez salimos pues ya obviamente son otras cosas, pero fue un aprendizaje y fue, Muy o grande. sea, y que además llegamos juntos como porque el camino nos unió, no fue nada No, que fue lo súper forzamos, o orgánico, sea, fue súper orgánico. Incluso la reactivación económica de Miami empezó fue con el turismo de las vacunas, cuando aprueban la vacuna y todo el mundo empieza a llegar y ahí más bien se nos volteó la torta de pasar de vender 100 al día, ya estábamos vendiendo 1000 al día o lo que sea que vendíamos en ese momento, pero ya se explotó el negocio porque Miami estaba, se estaba lleno no le de... cabía nada. Una de las cosas que había pasado antes de que vos llegaras era que la sociedad original de Amazónica, que estaba compuesta por varias personas que iban a trabajar conmigo en Amazónica, por distintas razones no pudieron. Uno tenía una situación familiar, le tocó devolverse a Colombia. Uno tenía una situación de visa, no pudo quedarse en Estados Unidos, no le aprobaron una visa de trabajo. Y yo me encontraba, antes de que vos entraras en Amazónica, muy solo. Yo estaba total y completamente solo, no en la sociedad, porque habían varios, Sí. pero sí en el día a día. Era el único socio gestor. Entre otras, yo no había querido ser el único socio gestor. Mi plan desde el comienzo siempre había sido crear un equipo de socios que en Sí, su que totalidad se dedicaran. Entonces, para mí a nivel personal fue una bendición absoluta contar por fin con ese socio que estaba ahí en el negocio guerreándola conmigo. Sí, pues porque digamos que ya que he vivido bastantes cosas en Amazónica, es horrible. Horrible ser el único que maneje un negocio, que pues que no soy el único en este momento, obviamente pues hay otros socios y está Camila, pero entiendo a Miel y es como que, pucha, es que un emprendimiento o un negocio tiene demasiadas cosas y más de comida, es como que hay que estar pendiente de las redes, que por ejemplo a Miel es súper bueno para marketing, es que creo que nos complementamos también, es por eso que es como, tiene que haber una persona para cada área y cuando uno lo hace todo, no hay cómo llenar el 100% de todo. Entonces no le dedicas el tiempo a todo y uno se quema, o sea, literal se quema, que es Que lo que pasa en varios casos. en muchísimos casos, lo que me pasó a mí también en varias ocasiones en la Amazónica, y dentro de todo también considero que, digamos que gran parte de lo que llegó a ser Amazónica también fue por tu entrada. Es más, estoy seguro totalmente del hecho, porque yo no creo que Amazónica hubiera crecido al ritmo No, que es que no terminó da, creciendo. No no daba. da solo, es que uno solo es imposible, es que por eso fue, obviamente Amiel hizo todo extremadamente bien, pues antes de que yo llegara en cuestión de la marca, pues que todos conocen es wow, o sea, todo el mundo tiene que ver con la marca, obviamente con el branding, con la historia, con todo, que por ejemplo para eso yo no soy bueno. O sea, digamos que si yo hubiera dicho voy a crear un emprendimiento desde cero como una Amazónica, creo que nunca hubiera llegado a lo que es Amazónica, pues como que mi creatividad no está en ese lado. Yo creo que yo soy más de ventas, números y como que, bueno, ¿cómo puedo hacer que el negocio sea más rentable? A mí él era lo otro, que por eso nos complementábamos tan bien. Era como que pues él era todo lo creativo y todo el marketing, que es por eso donde está hoy Amazónica,
pero solo es imposible uno crecerlo, o sea, es que es como que uno se quema y se bloquea, o sea, la mente se bloquea. Que ese era un gran tema que quería hablar con vos hoy y es precisamente, tuvimos muchísimas experiencias de sociedades, obviamente sociedad en la casa matriz de Amazónica era una, em, pero también nosotros hacíamos una modalidad de que en algunos de los locales teníamos unos socios o inversionistas, operadores, hemos hecho 5.500 experimentos, franquicias, asociativos, mejor dicho, Daniel y yo hemos inventado hasta lo que no existe con todos los abogados del mundo. Hay mucha gente que viene de ese campo y como que no, es mejor no tener socios, yo no me quiero asociar con nadie, yo lo hago todo solo, pero acá estamos hablando que a los dos nos pareció eso difícil y que a vos hoy en día te está pareciendo eso difícil. ¿Cuál es la contramoneda? O sea, cuando hablamos de sociedades, ¿qué son los temas que se te han hecho difíciles a vos? Pues yo creo que en sociedades es obviamente vas a convivir, creo que la mayoría de tu tiempo con el socio, entonces pues uno es llevar, pues hay que aprenderse a llevar muy bien y digamos que a Miel y a mí nos pasaban unas cosas que yo soy de los que no hablo, a Miel es de los que habla, entonces a Miel a veces le tocaba sentarme como vení, tenés que hablarme las cosas, tenés que tan, porque yo soy súper cerrado, pues como que eso es algo que yo tengo, entonces era como que ya Miel me conocía y obviamente yo conocía muy bien a Miel, entonces ahí lo podíamos hablar porque pues si no, creo que si los dos hubiéramos sido con personalidades tan iguales, era imposible, o sea, porque uno obviamente siempre va a tener diferencias con los socios, no siempre va a ser como, ay, estamos de acuerdo en todo y todo va a ser perfecto, pues obviamente no, pero es cómo se maneja, entonces digamos que nosotros, creo que por a Miel se hablaban mejor las cosas y se llegaban mejores acuerdos, pero es, Yo, Daniel, ¿qué tenés? sí. Entonces yo creo que es entender muy bien cómo es la otra persona y si son compatibles, porque es que hay gente que definitivamente no es compatible. Yo hay con gente que digo, pues yo con esta persona nunca podría tener un negocio, pues o no podría trabajar todos los días juntos. Entonces es ver si sos compatible y eso yo creo que también nos pasó a nosotros, que por eso nos funcionó. Es que mientras el proceso de que yo me volví socio, pues trabajé en Amazónica y pues creo que vimos, pues vos viste yo cómo trabajaba y pues y yo también veía vos cómo trabajábamos y pues pasábamos muy bueno y todo lo que sea, pero pues ahí igual uno conocía la personalidad en el trabajo del otro, porque es muy diferente cuando salíamos a rumbear, como que pues o sea, ahí no vamos a tener ese tipo de rollos, allá verte trabajando tanto vos o a mí. Entonces creo que es conocer muy bien, no como un socio externo X, decirle vení, trabajar y no lo conoces, pues no, como que ahí es donde ya vas a tener un problema en algún momento. Puede que no, pero pues es una lotería que si es un negocio que querés crecer a largo tiempo, te toca ver muy bien a quién vas a meter en él. O sea que en resumidas, lo que más te importa hoy en día es conocer a tu socio. Sí, 100%. Y que nos entendamos y saber es como qué vas a aportar, porque digamos en este momento, poniendo un ejemplo, digamos yo, ay, estamos súper bien en Amazónica, todo va bien, por ponerlo así. Entonces si va a entrar alguien es como, ¿qué me vas a aportar? Porque pues sí, como que si vas a entrar es solamente porque te parece muy chévere y de pronto yo necesito el capital para seguir creciendo, pero es como que si de pronto ese capital que me vas a inyectar después me va a terminar quitando, vamos a terminar en peleas que nos va a tocar vender o X, Y, Z, es como ¿para qué? Entonces lo primero es, si nos vamos a entender y vas a aportar algo positivo para la empresa, veámoslo. Pero haría como un tiempo de prueba que más o menos fue como el que yo tuve Sin sin querer haberlo. queriendo. Exacto. Ajá. Pero es como venga, hagamos un mes, trabaje, métase, tin, y vemos si en un mes podemos trabajar juntos o no. Que en Estados Unidos hay un término para lo que creo que estás refiriéndote que se llama Smart Capital, que es conseguir un socio listo, va a invertir, pero también de ahí la palabra smart, que significa inteligencia, como que capital inteligente, es como que vamos a traer, sí, el capital, la plata, que es importante, pero que tenga un fundamento también, digamos que más allá, o sea, listo, esta persona va a trabajar o va a aportar estos contactos o con esta persona hay acceso a esta avenida de crecimiento o a estas oportunidades que antes no teníamos, que creo que entre otras es algo que yo complementaría a lo que vos estás diciendo, como que creo que una de las grandes lecciones que a mí me quedaron en Amazónica era, pues no buscar plata por buscar plata. Que nos pasó y que lo trajiste, que es Felipe, nuestro otro socio, que pues a mí él lo trajo, que pues Felipe tiene obviamente también su negocio y cuando lo pensaste en invitar o pues a ser parte de socio, obviamente fue por la experiencia y lo que él nos podría como aportar, que Exacto. por eso entró. Entonces es como, bueno, él nos aportó muchas cosas que servían para la empresa
que no necesariamente iba a ser como nosotros que trabajamos 24/7, pero nos aportó muchas otras cosas o experiencia que ya tenía. Que es distinto a otros casos donde digamos que solo había una relación económica y que al final uno quedaba muy frustrado porque uno quería o necesitaba ayuda. Entonces uno a veces se sentía como que fue pucha. No, y da rabia, porque es que a ver, también es como que cuando uno entra, mete socios o tiene socios que solo aportaron capital, es como que fue pucha, yo me estoy quebrando el cuerpo, el alma, todo por sacar adelante esta empresa, por meterle el 100%, pero obviamente también como que en la parte de atrás de la cabeza está como, fue pucha, pero le estoy creciendo esta empresa también a otra gente que bueno, en su momento aportó capital, pero pues que hoy en día es como, bueno, pues no aportan nada más. Entonces es como, hay que estar como muy, ¿cómo se dirá? Como muy presente de qué tipo de socio quieres y hasta qué punto estás dispuesto a llegar con esos socios, porque creo que también pueden cumplir un ciclo. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que uno de los errores, yo hablo mucho de que yo siento de que yo empecé Amazónica y estructuré la sociedad a los 23 años. Y ese fue mi error, mi pecado original. O sea, yo siento que yo no tenía obviamente ni las herramientas, ni el lenguaje, ni el conocimiento. O sea, no es que me juzgo, pero claramente no tenía la experiencia que tengo ahora en estructurar una sociedad. Y yo siento que yo la cagué. O sea, yo siento que yo la cagué y yo lo organicé. Y esto lo he hablado con todos los socios. O sea, no es como que yo estoy diciendo algo aquí que sea un secreto para ellos escucharlo, pero yo no lo organicé de una forma que fuera coherente con lo que vos estás diciendo. Uno, con la cantidad de trabajo que yo estaba haciendo y dos, con lo que ellos estaban haciendo. Y más bien me queda de lección, que es algo que me gustaría hablar. Yo en ese momento sí necesitaba capital, o sea, yo necesitaba inversionistas, no supe cómo incorporarlos. ¿Vos qué hubieras hecho distinto? O sea, sabiendo lo que sabemos hoy en día, ¿qué se te ocurre que hubiéramos podido hacer distinto? Yo creo que lo único que faltaría de pronto es como, pudo haber sido como una cláusula de trabajo, es como que, bueno, yo voy a trabajar mi 24/7, que era como lo hacías vos Y en ahora vos. Amazónica, y es entonces, por X cantidad de ventas se me va a ir cediendo un punto o por cuando demos utilidades, entonces un 20% de las utilidades van a ir directamente al que trabaje, como que sí, obviamente estructurarlo de que el que está trabajando no se sienta tumbado, en comillas, o sea, no es tumbado, pero es como que fue pucha, es como que yo estoy trabajando, pues no teníamos un salario que uno dijera, pucha, es que nos ganamos un platal, porque obviamente es un emprendimiento que está creciendo. Y creo que ningún emprendimiento que esté creciendo va a poderse pagar un super salario. Entonces es como que si de pronto de las utilidades un porcentaje que vaya a los socios operarios. Que aquí entonces sí me gustaría hablar directo al que nos está escuchando, que está montando una empresa y que necesita de pronto capital, un inversionista, es traten de pensar cómo pueden manejar la necesidad de capital, pero a la vez respetando un poco su posición como el emprendedor gestor. Y es ver lo que dice Daniel, de pronto es una comisión por ventas para ustedes, de pronto una bonificación, de pronto es una promesa de recompra a 4 años a un precio ya fijo, pero hay varias formas de manejar los inversionistas en el tiempo, porque a nosotros lo que pasó es que no había manejo. Entonces, simple y sencillamente, de la torta, un gran pedazo lo ocupaban inversionistas desde el punto, que fueron inversionistas desde el momento cero, que sin su apoyo Amazónica nunca hubiera nacido. O sea, uno está demasiado agradecido por ellos y por haber creído en el momento inicial, entre otras que todo el mundo nos decía que estábamos locos de vender cholados y obleas en Miami. Em, pero a la vez en el tiempo, pues ya no hacía sentido. Es que yo creo que cuando uno crea un emprendimiento, obviamente uno cree que le va a ir bien y obviamente uno lo está haciendo porque pues cree en su concepto. Pero creo que uno no, pues, o no sé, también me pasó en su momento, pues sí, en ese momento es, uno no piensa como, bueno, ¿cómo vamos a estar en 10 años? Si esta empresa en 10 años ya vale 10 millones de dólares, pongamos un número, es como pucha. Entonces, ¿cómo me voy a cubrir? Que si yo soy el que la voy a llevar a que valga eso, a que pues que los que no han hecho nada no ganen lo mismo que yo. O sea, es como que yo debería tener una remuneración mejor a lo que ellos tienen.
Que pues si vos no lo haces, que en ese caso pues éramos nosotros, si no lo hacíamos nosotros, pues ¿quién iba a hacer que Amazónica creciera? No, nadie. Entonces es como que pues entonces sí es como nosotros hicimos que creciera, algo debió ser, pero pues eso nunca se habló y creo que pues hasta el sol de hoy ni sabría cómo hacerlo, pues, o sea, como que eso habría ya, yo no sé si habrá una estructura ya súper hecha de gente que lo haya hecho, pero creo que ningún emprendimiento tiene eso. Al principio es uno lo que está pensando es cómo abro y cómo vendo. ¿Y cómo sobrevivo? Exacto, Que entre otras, digamos que nosotros, migrando un poquito de este tema, tuvimos muchísimas experiencias muy locas de todo tipo. O sea, Daniel y yo hemos vivido, por puta, ¿qué no hemos vivido desde el punto de vista de negocios? Nos tocó de todo, clientes bravos, inquilinos bravos, no, mejor dicho, socios bravos, todo, mejor dicho, todo. Sí. ¿Cuál es una de esas historias que te marcó? Ay, no, pues es que demasiadas. O sea, por ejemplo, tuvimos eso era que una landlord. Era peculiar, digámosle que era una landlord muy peculiar y pues, o sea, nos hizo, mejor dicho, la vida un poco caótica, imposible. Y fue como, fue pucha, ¿cómo pasar eso? Pero además, en ese lugar, que era donde estábamos, fue la mejor fiesta de inauguración que tuvimos. O sea, mejor dicho, ustedes hubieran visto a Miel en esa fiesta. O sea, a Miel era un fosforito. Estábamos, mejor dicho, fue la mejor fiesta de inauguración. Hacía un rum. O sea, eso fue una fiesta. Además que eso era post pandemia, que Colombia todavía era como grave, que todo estaba medio cerrado, entonces nadie podía poner en redes. Entonces, además, como que hablando de negocio, no fue súper bueno porque nadie publicó. Pero todos los locales de ese lugar, o sea, los que vivían cerca del espacio, o sea, se enteraron. Pasaron y, o sea, fue la mejor inauguración Sí, que pudimos hacer. Que Daniel y yo, siempre que nos decían rumba, nosotros decíamos dónde y cuándo. O sea, era siempre, es que era siempre, siempre ha sido algo que nos ha gustado y nos ha unido en todas partes. Y yo quisiera hablar un poquito también de trabajar conmigo. Yo quiero saber un poquito cómo es trabajar conmigo. Yo te quiero contar cómo era para mí trabajar con vos, pero empezar por mí. No, a ver, con Amiel, como dije al principio, pues nos complementábamos súper bien, digamos, en la parte creativa. Uno decía, fue pucha, es que este man, o sea, unas cosas que uno nunca veía. O sea, es que Amiel es muy detallista, cosa que yo no soy. Entonces era como que fue pucha, el mínimo detalle en esta imagen o en un color o en las aperturas, cosas que yo no. Entonces nos complementábamos muy bien y obviamente aprendía mucho de lo que pues vos hacías, que yo no tenía ni idea y pues creo que en algún momento lo dije, yo pasé Fata Fit, supuestamente. Del gimnasio a vender postre, ajá. Y yo nunca había trabajado en comida, entonces fue algo muy nuevo y que pues me guiaste en muchas cosas, pues porque obviamente era como que pues yo venía de un campo totalmente diferente y pues fue como me diste la guía. Era, todos los días nos reíamos, hay veces se le pasaba la mano en que cuando hacíamos turnos él se sentaba a hacer cosas en el computador y Daniel era el que hacía el cholado, la oblea, el jugo, limpiaba, barría, o sea, mejor dicho, yo era Zoila y él era en el computador, pero la excusa de él era que estaba haciendo cosas para Amazónica. Y era verdad. Sí, obvio. Pero no, o sea, no, la verdad siempre pasamos muy bueno, trabajamos muy bien, nunca tuvimos una pelea o un rollo como fue pucha, este me hizo, no, como que la verdad nuestra sociedad fue muy buena, pues es muy buena y no aprendí mucho. Y para mí, mira que muy parecido. Yo, pues, entre otras, siempre te admiré mucho. O sea, a mí me gustaba muchísima la energía que vos traías a la mezcla y vos sos muy comercial, es que sos como ese estereotipo, ese paisa, que lo he dicho creo que ya como 5 veces en este podcast, pero es que así es, o sea, es como que este man te vende una cuchara usada y lo hace y uno la compra feliz, porque es que entre otras uno es como que sí, pues sí. Entonces yo me acuerdo que yo era muy cerrado en muchas cosas de Amazónica porque yo era como que muy celoso no, es que este producto es solo estos ingredientes y Daniel, no, métale kiwi mango y canela. Y a mí me llegaba, yo me acuerdo yo a veces atrás en la cocina preparando y Daniel en la caja vendiendo. Y a mí me empezaban a llegar esas órdenes y yo decía, este man, ¿qué está vendiendo? El Paradise con base del tropical. No, y entre otras, lo más loco es que empezaban a pasar cosas fortuitas. Y era como que resultaba que era un súper buen producto, resultaba que se abría un nuevo mercado. Y tengo una anécdota incluso que me acabo de acordar. Y es que Daniel en un momento llega y me dice como que vendamos empanadas colombianas, chiquitas fritas. Y yo, hombre, ¿cómo se te ocurre? Amazónica es un concepto saludable.
¿cómo no, cómo vamos a vender empanadas? Eso no tiene nada que ver. Uno de los credos de Amazónica es que nada es frito. Y llega Daniel y me dice, ¿y es que un cholado es muy sano o qué? Algo así me dijo. Y yo, obviamente, pues la verdad era innegable. Metimos la empanada y la empanada creo que hasta el día de hoy es el segundo objeto de producto de panadería más vendido después del pan de bono. O sea, fue un hit y fueron miles y miles y miles y miles de dólares que generó la empanada de Daniel, que yo al comienzo estaba muy cerrado. Entonces yo creo que ahí también hay una lección de que sí hay que cuidar mucho como que tu idea, tu marca, concepto, pero pues uno también tiene que ser una persona comercial y abierto a las oportunidades y dispuesto a escuchar al cliente. Yo creo que yo muchas veces como que no quería reconocer que habían oportunidades como eso y que yo era en mi cabeza el que pensaba que Amazónica era más sano. Realmente, ¿cómo así que era más sano si estábamos vendiendo una olea de Nutella? ¿Me entendés? O sea, no era como que... No, tu visión cuando lo creaste la tenías muy clara y nunca se había desviado hasta ese punto. Y creo que esto es algo que hemos dicho los dos varias veces y es cuando uno está tan metido en algo y más cuando estabas trabajando solo en ese momento, es uno no piensa desde afuera qué puede cambiar. Claro. Es cómo hago que lo que tengo funcione. Que es ese dicho de que a mí me encantaba, es un dibujito que una vez vi en una revista, eran dos pescados. Yo te he dicho esto 55.000 veces porque esto se lo he dicho, ya Daniel me quitó la cara, pero es un pescado, los dos pescados están nadando y un pescado mira al otro y le dice qué rica está el agua. Y el otro pescado dice, ¿cuál agua? Y yo creo que a uno le pasa eso mucho en el emprendimiento. Uno está como que tan metido, tan sumergido en el agua de uno, que uno como que no cae en cuenta. Yo no caía en cuenta que Amazónica no era sano. Obviamente Amazónica no era sano, pero yo necesitaba que llegara Daniel y me dijera a mí eso para yo caer en cuenta. Sí, no, eso me acuerdo que fue una conversación que no fue inmediata. O sea, convencer a Miel de meter las empanadas no fue una tarea fácil. Además fue como, bueno, no, pues igual no se van a fritar en el punto, tan bueno, nos llegan. Como que probemos y veamos qué. Pues Pero fue una gran decisión. fue una gran decisión. El punto de todo esto es que, volviendo al original, que era tu talento comercial, yo creo que lo que es también importante decirle a las personas que están escuchando este podcast, que están de pronto en ese proceso de asociarse con alguien, es admiración por tu socio, o sea, y por los talentos de tu socio. Yo siempre respeté tus áreas, el área comercial, el área financiero de Amazónica. Para mí antes era un alivio. Yo decía, puta, zapatero su zapato, a Daniel le encanta y le sabe este tema, qué rico. Porque yo también veo que muchas veces es como que los emprendedores quieren todos hacer todo y como que no. Sí. Es que creo que también por eso es como encontrar un socio que complemente, porque es como que si vos hubieras encontrado un socio que de pronto fuera igual que vos, digamos que eras muy buena en todo lo de marketing, en todo lo de eventos, en todo lo de crear productos, es como que los dos creo que ahí sí podría empezar a chocar un poco el ego, en cuestión de que hay. Vos te inventaste este cholado, el otro este, entonces ¿cuál es mejor y cómo decidimos cuál queda? Nosotros nunca tuvimos ese problema, como que a mí él siempre fue el creativo, siempre fue ese, yo como que pues yo podía apoyar en otras cosas, listo, ¿cómo lo vendemos? Pero entonces creo que más es eso, es como que hablando de eso siento que uno no puede tener un socio que sea igual a uno, No. o sea, es imposible. Que siento que igual pasa en una pareja, como que es como que buscar o sea, ser iguales en lo que hay que ser. Tener una meta clara. Sí, valores, Pero como que el estilo, el norte, lo que sea, pero ya cada uno, pues, con sus roles muy específicos y obviamente respetando la decisión del otro. y creo que acabas de decir una palabra que también fue clave en nuestra relación de trabajo y sigue siendo, y es respeto. O sea, yo creo que vos y yo siempre el lenguaje fue bueno. O sea, como que creo que al final del día a veces en las sociedades se pierde como que la noción de que estamos remando para el mismo lado. O sea, somos un equipo, hay que hablarnos también como que con ese respeto, con cariño. No significa no decir las cosas importantes y no poner límites ni nada de eso. Sí hay que ponerlos, pero no lo hace con tacto. Bueno, yo obviamente conozco mi proceso final en Amazónica, Estados Unidos, cuando yo empecé un poquito a entrar hay un término americano que es burnout, que en español es quemarse. Yo me empecé como a quemar, entre otras porque mi rol se volvió tan operativo que me alejé mucho de esa vena creativa que era la que precisamente vos decís que era como que mi talento, por decirlo así, y como yo mismo denomino que es mi estilo de emprendimiento. Yo soy como un emprendedor creativo.
Y vos fuiste testigo de varias de esas crisis que yo tuve, porque yo, naturalmente, la primera persona que acudía siempre era a vos. O sea, vos eras mi socio, el único que podía entender Sí. lo que yo estaba viviendo. ¿Cómo fue vivir ese proceso de estar con un socio que estaba en un proceso de quemarse y vos eras testigo de eso? O sea, siento que entendía, porque obviamente yo entendía y pues sí creo que pues en algún momento lo hablamos que yo al principio me metí al 100% y le fui bajando, pues porque fue como que obviamente era demasiado trabajo y te quedó mucha más responsabilidad a vos, entonces como que yo de todo el mundo creo que era el que más entendía la cantidad de cosas que había que hacer y como que no solamente cosas que habían que hacer, sino en la mente todo lo que hay, porque es que no simplemente es cosas que hay que hacer, sino este punto no está vendiendo bien, cómo subo este, cómo hago este, cómo vamos a pagar esto, cómo X, Y, Z. Entonces lo entendía, pero en ese momento pues ya obviamente fue cuando ya creo que llegaste a tu punto que más quemado estabas, que te empezaste a desconectar, fue como, pucha, bueno, a mí él está quemado, obviamente, ¿qué hacemos? Ahí fue como Camila y yo, como bueno, pues démosle su espacio, que creo que eso fue, empezó, digamos que octubre, noviembre, Sí. algo así, entonces como que ahí fue que te desconectaste más y fue como fue, pucha, bueno, pasé a de no estar haciendo tanto a que ya nos toque hacer todo, porque pues ya nada, pues ya las redes, que por ejemplo a mí le encantaban las redes o ver los diseños o X, ya no lo estabas haciendo, era pucha. Para que, por ejemplo, ese fue uno de los puntos más duros que me dio a mí. Uy, las redes era como, Dios mío, ¿qué es esto? Pero, pero fue como, bueno, pues nos toca, pues hay que, obviamente hay que apoyar, sea lo que sea en ese momento, digamos que ni siquiera habíamos empezado a hablar de la compra en específico, sino que estábamos viendo todos los otros temas de cómo solucionar los problemas o lo que vos veías como un problema, por así decirlo. Entonces fue complejo, fue como ver cómo te dábamos tu espacio porque sabíamos que lo necesitabas, pero ya era como, bueno, pues ya digamos en enero era o te ibas o volvías. Entonces sí fue como un tema complejo, fue mucho trabajo, pero pues, No, y para mí la verdad también era muy duro y era por un lado, no quiero decepcionar a mis socios, en particular a vos, porque pues vos eras mi socio que estaba más presente en la guerra conmigo, aunque como vos decís, vos te habías desentendido en algún nivel que era justo, yo si hubiera sido vos hubiera hecho lo mismo, em, pero vos eras mi terapeuta, o sea, yo te lloré 55.000 veces, yo iba donde Daniel a llorar y yo, Daniel, no sé qué hacer, no me siento bien y yo la verdad, a mí me tomó mucho tiempo entender qué era lo que me pasaba. Amazónica había crecido demasiado, yo me sentía demasiado solo en la operación y nos habían pasado también varios cacharros de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro, al otro, al otro. Y yo como que ya me sentía muy lejos de mí. y ese creo que además fue un momento muy duro, pues por todo lo que nos pasó en cuestión de, por ejemplo, pues primero fue Kivisen, después fue Brickle, Doral, que igual Doral y Aventura. Entonces eran Es que como nosotros 15 tuvimos un periodo muy oscuro. horribles. Nosotros veníamos, la verdad, viento en popa. Y creo que nos pasó como que ese error típico de crecer, que es crecer muy rápido y nos empezamos a chocar y operativamente nos empezó a complicar muchísimo. La sociedad no estaba bien estructurada, entonces Daniel se sentía desmotivado. Volvió a caer todo como en mi regazo Sí, y se volvió un verguero. Y yo creo que entre otras, nosotros nos equivocamos profundamente abriendo el local de Bricos. Nosotros, obvio. ese fue como Sí, horrible. para mí el estocado final en mi etapa de Amazónica, Estados Unidos, porque ya se volvió, el estrés llegó a un clímax. Es que ya eran números mayores. Sí, Ya eran una digamos como cifra que bien al grande. principio nosotros, pues Aventura, bueno, Upper, pero ya Brickle fue una inversión muy grande. Doral, la renta era muy grande, entonces ya no era como que, ay, si perdemos, estamos perdiendo 1.000 y 2.000. No, ya eran unos números que pues No, es que nosotros, y estresaban. esto lo voy a decir en la cámara, nosotros tenemos meses que perdíamos $15.000. O Terrible. sea, era una cosa horrorosa y entre otras, pues, sacar $15.000 era imposible. O sea, nosotros no teníamos de dónde sacarlos y era un estrés mes a mes y fueron muchos meses así, entre otras con una sociedad en el local de Brickell Sí, que no bastante lo es, no es complicada. nuestro. Ese sí, ni voy a tocar el tema. Sí. Y de nuevo, y no solo era eso, sino en mi caso era lo solo que me sentía y lo lejano a lo que me gustaba
Sí. de Amazónica que estaba. O sea, yo ya estaba en Pues es que lo que hablamos era, ya se había vuelto, era cómo solucionamos un problema. Ya vos no estabas ni siendo creativo, es que no había cómo. O sea, es que ya era el día a día, era jueputa, acabamos de perder esto, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué se hace en que esta? calvamos. Cerramos, no. O Había sea, la opción de que nos quitaran la empresa. Se hablaban de exacto. demandas de $500,000, $800,000. Es que eran unas cosas muy salvajes. Entre otras, mi núcleo familiar está en Colombia. Entonces también a nivel personal yo me empecé a sentir demasiado solo. O sea, yo ya me sentía como que, puta, encima de todo, no tengo a nadie acá. O sea, mi vida personal complicada. O sea, hasta con Miami yo ya llevaba igual varios años Sí. como aburriéndome de Miami, que yo ya llevaba mucho tiempo acá. Y como que todo se me juntó. O sea, es que yo en verdad yo digo, Daniel fue testigo de todo desde un ángulo, pues muy interno, Personal y muy personal. trabajo, o sea, Y me tocaba, entre otras, mostrarle a la cámara y al mundo, porque si yo llegas a Amazónica, yo feliz. Y era como que estoy todo menos feliz. sí. Y me acuerdo que uno de los grandes momentos para mí, incluso tiene que ver con Camila, que está por aquí. Camila es nuestra mano derecha, nuestro ancla, nuestro, mejor dicho, Amazónica. amazónica. Y me acuerdo que un día, y yo hasta el día de hoy pienso en eso y me siento mal, y es, no te hablé muy bien. Y yo no sé si, yo no sé, no, yo no sé si, yo una de las cosas que a mí me daba orgullo era el estilo de jefe que yo era, porque de nuevo, me gustaba llevarme bien con todo el mundo, me gustaba crear como esa sensación de familia en Amazónica, de casa. Y me acuerdo que creo que fueron unas espátulas o algo así que yo ya mi paciencia era, no tengo. Y exploté. Exploté con alguien, entre otras, que no tenía nada que ver. Y me acuerdo que te pedí perdón y lo reconozco porque fue un gran momento para mí donde yo dije, no, es que Que algo tengo que cambiar, ya pues. ni me reconozco. Yo decía, no, este nivel de estrés a mí normalmente sí, esto no me hubiera gustado, pero no lo hubiera manejado así. Y creo que fue muy decepcionante para mí caer en cuenta que yo ya había llegado a ese nivel con mi bebé. Claro. Entonces, creo que eso fue en el mes final, cuando entre otras me vi con un consultor que me dijo, y lo tuve acá en el show, Ilan Sid, el de Sherpa, que él básicamente me dijo, mira, Amazónica es espectacular, el problema sos vos, porque como está planteada la sociedad, estás vos infeliz y solo hay una forma de solucionarlo, o los compras o te compran. Pero para mí comprar a 5 socios era pues inviable financieramente, y yo creo que para mí eso fue. No, y creo que además así lo hubieras podido hacer, digamos, ya estabas tan quemado en comillas, no solamente de Amazónica, porque es lo mismo de Miami, de no tener tu red de apoyo acá. Es que creo que es muy diferente cuando no tienes la red de apoyo acá. Pues que yo, por ejemplo, tengo a mi familia acá. Vos tenés todo en Colombia. Entonces, si vos ese tema de Colombia, pues digamos, siempre lo has hablado y de llevar a Amazónica a Colombia, entonces igual creo que ya vos querías o necesitabas ese cambio y esa renovación para que tu nivel de creatividad y en lo que sos bueno volviera, porque es que no Total. iba a funcionar en el punto que estabas. Que incluso el otro día en el newsletter de Copiloto, que tenemos un newsletter para que se suscriban gratuito, yo hablaba de eso y lo hablé pensando en vos. Yo no sé si vos lo lees, pero yo puse: las migraciones exitosas normalmente se dan en familia. Y se dan en familia porque ya migrar de por sí es muy difícil. Horrible. Si estás emprendiendo mientras que estás migrando, es más difícil aún. Entonces, no tener con esa red de apoyo real te lo hace 35 veces más complicado. Y yo creo que eso era para mí grandísima parte de lo que estaba pasando, y entre otras de las grandes razones por las cuales yo decía, quiero irme a Colombia y quiero montar Amazónica en Colombia, que siempre fue un sueño incluso mío. Pues sí que se vio mil veces y que pues va a llegar soon. Va a llegar pronto. Pero yo creo que con eso también es para la gente que entienda que emprender es muy difícil. O sea, emprender, el que lo quiera hacer, tiene que tener en cuenta que es demasiado difícil. Hay mil obstáculos y a medida que va creciendo su emprendimiento, hay obstáculos y problemas mucho más grandes, que es lo que nos pasó. Al principio nosotros los problemas eran, no podemos, perdimos 1.000, estoy inventando número, pero pues ya cuando empiezas a llegar a 15.000 o cómo va a pagar esta renta, es como el estrés pasa de 10 a 100. Entonces, pucha, vas a trabajar 24/7, vas a estar con tu cabeza 100% involucrada. Obviamente lo tenés que amar. Yo siento que hay gente que nace para ser emprendedora y otra que no.
hay que amarlo, porque si no lo amas, o sea, no es un trabajo que uno diga, qué delicia de trabajo porque tengo mi libertad. Libertad no hay. O sea, libertad es que tenés que estar 24/7 disponible para lo que el emprendimiento necesite, o sea, para lo que la empresa necesite. Que es algo que la gente a veces cree que porque me salí del trabajo y voy a emprender, mejor dicho, ya voy a poder manejar mi horario. Pues lo vas a poder manejar, pero pues el negocio te va a requerir mucho más tiempo que una oficina normal. Y más cabeza, porque entre otras vos Mucha cerrás el cabeza. computador a las 5 de la tarde en la oficina que estés trabajando y pues chao, se acabó, me fui, Hay días que no vas a dormir, que no vas a dormir. seguramente. Contame un poquito, o sea, estamos hablando un poco de mi declive profesional y personal que hubo en ese momento, mi crisis que llevó a la decisión de compra. ¿Por qué decidiste comprar Amazónica? O sea, vos no te dio miedo, no dijiste, Pues o bueno, este sea, man se va, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo fue ese proceso? Como que contanos un poco porque esto hay muchos emprendedores que compran negocios que están andando, que entre otros me parece inteligentísimo. ¿Cómo fue fue? un poco loco igual, porque obviamente yo veía todo tu estrés y todo, pero pues creo que yo nunca me imaginé la llamada de Amiel después de salir de esta cita con los consultores. Y fue como no, hablé con él, compra vos todo. O sea, yo nunca me imaginé que Amiel se fuera a salir de Amazónica, pues de todo lo que llevaba construyendo él desde el inicio y lo que llevábamos después construyendo juntos. Entonces creo que al principio obviamente fue un choque, pero fue como, y además fue en un momento donde había extremadamente una incertidumbre gigante en Amazónica en sí, por muchas cosas que estaban pasando. Entonces fue como, bueno, ¿qué hago? O sea, le quiero dedicar mi 100%, no le quiero dedicar mi 100%, pues es una marca que amo, es un trabajo que amaba, obviamente, que le veía demasiado, pues le veo demasiado potencial. Yo decía, pues por mí le digo que sí, como que listo, pero es como todo lo que viene después de. Pero también, como todo lo que nos pasó a nosotros desde el inicio, vos me diste el tiempo para meterme al 100% antes de llegar a esa decisión. Porque vos te empezaste a alejar y a salir desde, digamos, noviembre y yo te compré en enero. Entonces fue como que vos, Como una entrega. exacto, fue como que, bueno, esto es lo que vas a vivir si compras prácticamente sin pensarlo. Entonces fue como, bueno, ok, con Camila lo podemos manejar, podemos salir adelante, podemos hacerlo, pues me va a tocar meterme y matarme seguramente, pero pues estoy dispuesto a hacerlo en este momento de mi vida. O sea, digamos que ese periodo de transición te calmó un poco el miedo o la Obvio, incertidumbre. claro, porque es que creo que si hubiera sido en el minuto que vos todavía estabas metido, es como que pues ahí ni sabría qué te hubiera dicho, porque pues no sabía ni todo ni cómo iba a ser, sino que ahí fue como, bueno, en esos meses me tocó meterme y fue como, bueno, cambiemos esto, hagamos esto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a nosotros nos daba miedo hacer cambios con Amiel, pero miedo en el sentido es que, por ejemplo, yo decía, metamos voy a inventar una cosa que no pasó, pero pues digamos una oblea de maracuyá. Pero entonces, si a mí él no le gustaba, era como, no, no va a pasar. Entonces era como que nosotros ya nos daba un poquito de miedo de meter cosas nuevas al menú, porque a mí él era el creativo y el que como que decía qué iba a meter y qué no, pero en esa época que faltaste fue como que, Cami, inventemos, o sea, como que ensayemos esto, ensayemos esto, ensayemos esto. Entonces fue como que esa fue la oportunidad de ver qué podía hacer cambios ya sin que vos estuvieras, digamos, involucrado y ahí fue como dije, listo, pues hagámoslo. Que entre otras, yo cuando salí de esa cita con Ilan, el consultor, yo también salí muy claro de quién quería yo que siguiera Amazónica. O sea, para mí nunca fue voy a venderlo, voy a salir a la calle, voy a vender Ah, qué Amazónica a un rico. tercero. Para mí era precisamente como este es mi bebé, se lo quiero entregar a una persona en la que yo confíe, que entre otras yo también dije que yo sé que va a hacer cosas que yo no haría y que va a llevarlo a lugares que yo no lo llevaría, pero que precisamente es a donde tiene que llegar Amazónica. O sea, yo sí, y creo que desde ese momento también asumí, dije, obviamente negociar con alguien internamente es más difícil y porque conocías todas las cosas buenas y las malas de Amazónica, era una negociación más complicada para mí. Sí. Yo sabía que como que financieramente no iba a ser la mejor decisión mía, o sea, yo hubiera ganado más si lo hubiera vendido a un tercero, pues esto lo hemos hablado mil veces. Em, pero yo no quería eso, yo en verdad yo sí velaba por el bienestar de Amazónica porque me importaba y yo quería seguir conectado con Amazónica, que entre otras por eso el acuerdo al final fue un monto y Amazónica Colombia, porque yo siempre había querido como que cumplir ese sueño. Pero digamos que gran parte de lo que entendí cuando vos empezaste a hacer esos experimentos era precisamente eso, él tiene que experimentar, o sea, ya le tengo que dar a él también el espacio de que él haga y deshaga, que la cague y que acierte,
porque esa es la única forma. O sea, ya Amazónica va a estar bajo el liderazgo de Daniel, que es el liderazgo que necesita para llegar a ese siguiente nivel. No, y no creas, cuando empezamos a hacer cambios, había cosas que yo solo pensaba y yo decía, ¿qué estará pensando Amiel? O sea, fue pucha Amiel, o debe estar diciendo estos que están inventando, Pero si porque supieras que no, yo siempre, y a mí la gente, ve, ¿y qué pensás de esto? Yo no sé qué, yo dije, ellos tienen que, yo siempre dije lo que te estoy diciendo ahorita, ellos tienen que probar, yo no lo hubiera hecho, y es verdad, yo no lo hubiera hecho, no tengo ni idea si es buena idea o es mala idea, pero ustedes tienen que probar hasta que le den como que al menú que es, cómo es, al formato como es. Entonces yo creo que esa libertad, y eso le digo a todos los que están pensando en vender su empresa, o sea, tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Ahora, lo que a mí me interesa saber es, vos qué le dirías a alguien que está pensando en comprar una empresa que ya existe, a un fundador, por ejemplo. O sea, ¿qué pensás de eso? Que eso en Estados Unidos, entre otras, se da muchísimo. O sea, la gente vende mucho en los negocios. ¿Qué pensás de eso? creo que es un poco parecido a lo que te dije cuando uno entra a un socio, es uno también tendría un tiempo de pruebas, como que bueno, vea, yo quiero comprar su empresa, déjeme trabajar un mes o 2 meses en su empresa para conocerla bien, porque obviamente ahí es donde uno se da cuenta como de verdad qué está pasando con la empresa. Y dos, es si vas a comprar la empresa, vas a verle todo lo bueno, porque obviamente, pues, con Amazónica, con lo de Amiel, digamos, nosotros nos quedamos con todo lo bueno y siempre decimos que, pues, Amazónica está donde está con toda su branding, que nos admiran demasiado sus colores, con todo lo que Amiel hizo, como que siempre resaltar lo que el que ya estuvo hizo, pero también sí es como, bueno, ¿qué le puedo aportar? Porque entonces, si está vendiendo, es medio por algo, como que alguien que le esté dejando un negocio, pues demasiada plata no lo va a vender porque, ay, pues, porque sí, hay casos, obviamente, pero es ver qué le puedes aportar y si estás dispuesto a trabajarle y a probar cosas nuevas. Entonces vos dirías, hacer un periodo de prueba y ver como que el potencial de mejorarlo sin deshonrar, por decirlo así, su Su historia, origen o su pues. historia, su legado. Es Exacto. más, yo creo que vos has apalancado mucho en ese legado y yo aprovecho este momento aquí medio público para decirte que yo estoy muy orgulloso de lo que vos has hecho con Amazónica. O sea, siempre he estado como muy abierto a ver y interesado y ha sido exitoso. O sea, yo al revés, creo que esos experimentos de esos va y vienes que tenías que hacer han salido cosas muy buenas y yo desde lejos, pues lo único que quiero es que Amazónica crezca y florezca, entre otras, pues es la empresa hermana de ahora mi empresa, que es Amazónica Colombia, y yo quiero es que todo el mundo, mejor dicho, el sol brilla para todos, y a mí antes me conviene que el sol te brille a vos, a mí me encanta ver triunfar, me encanta ir a Miami, ir al Mall de Ventura a ver Amazónica, decir, bueno, yo fui parte de esa Sí. historia. O sea, la gente hoy en día come pan de bonos en el Mall de Amazónica por varias personas, entre otras yo y me hace contento y me hace orgulloso. Ahora, a nivel chisme, ¿cómo te ha ido? No, yo soy una persona de impulsos. Entonces, digamos que este año fue de muchas, digamos, pruebas, pero pruebas no solamente de cambios en el menú, como pues ya lo hemos visto, sino también fue de aperturas. Entonces fue como, fue pucha, bueno, oportunidad que a mí me sale, o sea, es que yo soy de las personas que si me llega una oportunidad que veo buena, no sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y, o sea, y pobre Camila, porque pues eso ha sido, llegó la oportunidad, hagámoslo. ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Dónde lo vamos a hacer? No sé, pero lo vamos a hacer. Entonces, digamos, así fue Orlando que abrimos Downtown Miami. Entonces ha sido un año de mucho trabajo, mucho porque pues además las aperturas tienen mucho trabajo, pero entonces no solamente fue apertura, fue nuevo menú, fue nuevo de todo que hemos probado, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. El menú, hemos acertado con muchos productos, que siento que lo que nos pasaba a nosotros en su momento también era, Amazónica era un coffee shop, ice cream, slash que pues lastimosamente ya hoy en día uno de eso no puede vivir solamente, entonces ya lo volvimos un poco más restaurante, manteniendo su identidad obviamente, y manteniendo su plan de parche como lo creaste, pero es como si nos tocó reinventarnos un poco porque pues obviamente para todo el mundo no es un secreto que pues Miami este año estuvo aporreado en los restaurantes, pero pues nosotros la verdad hemos aumentado, nos ha ido muy bien. Esperamos seguir creciendo, pero sí ya estamos en un punto que creo que es como que, bueno, crecimos demasiado este año de apertura de puntos, ya el otro año esperamos ya como que mantenernos un poco porque sí,
me voy a quemar. No te quemes, por favor, Y si te sentís que te vas a quemar, acordate que siempre me puedes llamar, así como Venite y hace turnos. como vos estuviste ahí para mí, yo estoy aquí para vos y nadie te entiende más que yo. No, eso sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta y es no llegar a quemarse. Sí, sí, Porque sí. puede pasar, o sea, se lo juro que yo creo que yo hace 20 días estaba en ese punto, o sea, tanto así que me tocó irme para Orlando el mismo sábado, trabajar todo el día, volver y yo dije, me voy a quemar, o sea, estoy mamado, entonces sí, hay que aprender a poner un balance porque no todo puede ser crecer y trabajar, porque no da, o sea, no es sostenible a largo plazo. Y hablando de lo que estás dando, que es básicamente un consejo, ¿cuál crees que es el consejo más importante que le darías a los emprendedores? Ay, bueno, mucha. Creo que es que se preparen mucho mentalmente en uno, el trabajo que van a hacer, es como que sepan y que lo tengan consciente todo lo que esto conlleva, pero que también sepan poner límites a uno mismo, porque es que además uno mismo es el que se pone el límite, porque a ver, es la empresa de uno, pero hay que obligarse a ponerse límites, porque si no, te vas a quemar y vas a quemar a todo tu equipo, porque es que cuando uno no está bien, todo el mundo lo ve. Entonces es como que ponte límites en el trabajo. Que por ejemplo eso me acuerdo que fue una cosa que te pasó a vos ¿te acordás cuando yo te dije como que es que yo los fines de semana no trabajo y vos trabajabas todos los fines de semana? Sí. Me dijiste como que eso lo aprendí de vos, como que ya el fin de semana vos no trabajabas y era como que pues es que es imposible trabajar 7 días de la semana. O sea, para mí era imposible, como que yo necesitaba mi tiempo para descansar. Entonces como sí ponerse límites. ¿Y cuál sería, digamos que, y cerrando un poquito con esto, que podría hablar con vos 50 horas como solemos hablar, pero ¿cuál es tu definición del éxito? Ay, creo que eso es muy personal, obviamente, para cada uno, pero mi definición del éxito para mí es sentirme feliz en lo que estoy haciendo. Y es, por ejemplo, lo que pasa en Amazónica. Por ejemplo, en Amazónica yo soy feliz abriendo puntos. Por ejemplo, esa es una de las partes que me hace feliz. Ya después de apertura es como que, ay, ya, qué rico, pero pues no, a mí me gusta abrir y yo voy, soy de los que pega la tabla, cambia, hace todo, pero es sentir que lo que estás haciendo vale la pena, no tanto monetariamente, sino creo que también es más como de el orgullo que uno se siente uno mismo como, pucha, lo estoy logrando, o sea, estoy trabajando por un sueño que tengo y pues lo veo crecer. Pues para mí el éxito puede ser más ese orgullo por uno mismo. Bueno, Dani, muchísimas gracias pues, por venir hoy. Me encantó hablar con vos, genuinamente, siempre me encanta hablar con vos y me hace muy feliz definitivamente la decisión que ambos tomamos el año pasado, yo de vender, vos de comprar, creo que fue lo mejor para todo el mundo. Y bueno, aquí vendré igual y pronto vos a Colombia, a Amazónica Colombia. Exacto. Bueno, no, gracias a vos. Espero poder tener Amazónica Colombia pronto, que Muy además no me pronto, preguntan demasiado. muy pronto, muy pronto.